Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido de nuevo, extranjero, a este claro envuelto en sombras, donde el lago de Nemi refleja no solo la luna, sino los destellos falsos de miles de focos que se apagaron hace décadas. Una vez más, el crujir de las ramas bajo tus pasos te anuncia y tu silueta se recorta frente a las aguas quietas como un fotograma quemado en el celuloide. Acompáñame esta noche en este ritual, porque el sendero que hoy abrimos nos conduce al primer descenso de Hollywood Babilonia, la etapa fundacional y maldita que va desde los albores del cine alrededor de 1900 hasta la mitad del siglo XX. Aquí se forjan mitos y se sellan las primeras condenas. Vamos a invocar los espectros de una Babilonia de yeso y celuloide, elefantes blancos que se desmoronan bajo la lluvia, estrellas que caen como meteoros de morfina, asesinatos tapados con cheques y cartas perfumadas quemadas en chimeneas. Esta noche he preparado para ti un bathtub gin prohibido, destilado en alambiques clandestinos como los que corrían por las colinas de Los Ángeles durante la era seca, ginebra casera ardiente, jugo de limón amargo y un toque de jarabe de granadina que tiñe el vaso de sangre falsa, como las escenas de crimen que los grandes estudios se enterraban bajo capas de maquillaje y mentiras. Bebe conmigo, extranjero, porque esta copa nos servirá de llave para descender al abismo de la primera parte de Hollywood Babilonia, ese grimorio venenoso escrito por Kenneth Anger, donde la fábrica de sueños se revela como una ciudad de excesos, hipocresía y ruina inevitable, desde los orígenes megalómanos de 1900 hasta el umbral de los años 50. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Kenneth Anger, nacido Kenneth Wilbur Angelmeyer, el 3 de febrero de 1927 en Santa Mónica, California, creció en el seno de una familia presbiteriana de clase media. Pero el celuloide y lo arcano lo reclamaron desde la infancia. A los 10 años ya filmaba con sobras de película familiar y pronto se sumergió en las enseñanzas de Aleister Crowley, la gran bestia 666, cuya doctrina de telema, haz lo que quieras sea toda la ley, marcó a su existencia como un conjuro permanente. Anger se convirtió en uno de los primeros cineastas abiertamente queer de Estados Unidos, mucho antes de que la homosexualidad fuera legalizada. Sus películas cortas Fireworks, 1947, Scorpio Rising, 1964, Lucifer Rising, 1972, son actos de magia ceremonial, fusión de surrealismo, homoerotismo, rituales ocultos y una estética que transforma la cámara en varita de invocación. Amigo de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán,
vinculado fugazmente a figuras como Bobby Beausoleil de la familia Manson, coleccionista de manuscritos crowleyanos, su vida fue un trance constante de transgresión y belleza oscura. Pero su obra más infame no fue un film, sino Hollywood Babilonia, publicado en francés en 1959 como Hollywood Babylon por J.J. Paubert, censurado en Estados Unidos hasta su reedición legal en 1975 por Straight Arrow Press, un libro de cotilleos y escándalos que no pretende ser historia objetiva, sino una denuncia satírica, morbosa y cruel de la decadencia moral que sustentó el mito de Hollywood. Anger lo escribió con ironía venenosa, fotografías macabras de archivo y un placer ritual en el escándalo, comparando sin cesar Tinseltown con la antigua Babilonia. Lujo desmedido, idolatría, prostitución ritual y caída anunciada. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. En las primeras páginas del libro, Kenneth Anger despliega una de las descripciones más grandiosas y al mismo tiempo mordaces del nacimiento de Hollywood, la descomunal escenografía de Babilonia que D.W. Griffith construyó entre 1915 y 1916 para su ambiciosa película Intolerancia. Aquel terreno polvoriento en la esquina de Sunset Boulevard y Hollywood Boulevard se transformó en una ciudad antigua de mentira, con murallas de hasta 50 metros, pilares colosales y jardines colgantes sostenidos por frágiles estructuras. Como señala el propio Anger con sarcasmo casi profético, elefantes blancos. El dios de Hollywood quería elefantes blancos, y los tuvo. 8 gigantescos elefantes de yeso y escayola plantados sobre efímeros pedestales, dominando la colosal corte de Belsazar, una Babilonia de cartón piedra construida al lado del polvoriento y serpenteante sendero conocido como Sunset Boulevard. Aquellos elefantes inmóviles y de un blanco irreal no solo soportaban decorados, sostenían el mito entero de Hollywood como la nueva capital universal del espectáculo. Desde lo alto de una torre de 100 metros, Griffith gobernaba como un dios sobre miles de extras reclutados en las calles de Los Ángeles. En palabras del autor, Griffith, director de cine erigido en Dios, reinaba, allá en lo alto, tan arriba como jamás volvería a estar, sobre la ciudad de la ilusión, encaramado en la torre de 100 metros de altura donde se hallaba la cámara, y provisto de un gigantesco megáfono para gritar a los millares de individuos que se encontraban abajo las órdenes de ¡Cámara! ¡Acción! Y convertir todo aquello en realidad. a pesar de su innovación técnica y del montaje paralelo que hoy se considera revolucionario, Intolerancia fue un fracaso económico catastrófico. El set quedó abandonado, los elefantes se derrumbaron y las ruinas permanecieron años como un recordatorio permanente de la ibris y la fragilidad de los sueños hollywoodienses. En paralelo, Anger describe cómo la industria se consolidaba gracias a los inmigrantes judíos que huían del monopolio de Edison, mientras nacía el Star System y la cocaína, aún legal hasta 1915, se convertía en el polvo de la alegría de los rodajes. Así lo apunta el autor sin ambajes. En 1916, la droga podía ser la base argumental de un film. El año de El misterio del pez salteador, un especialista británico en narcóticos, Aleister Crowley,
pasó por Hollywood calificando a sus habitantes de cocainómanos y maniáticos sexuales. Bajo la apariencia de esplendor y los elefantes de yeso, ya se gestaban los abusos sexuales, el casting couch y la explotación de cuerpos jóvenes que marcarían el futuro de la industria. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. El caso de Olive Thomas en septiembre de 1920 marca el primer escándalo masivo que rompe definitivamente la burbuja de inocencia hollywoodiense, presentado por Anger como un terremoto moral y punto de no retorno. Como el propio autor subraya desde el inicio, el suicidio de Olive Thomas causó sensación en el mundo entero y desencadenó furiosas controversias. Olive solo había cumplido 20 años cuando murió. Poseía juventud, belleza, fama, amor, riqueza, y contaba no solo con la admiración de sus seguidores, sino con la adoración de Jack Pickford. Es corista de las Ziegfeld Follies, musa de ilustradores como Harrison Fisher y Alberto Vargas, y estrella en ascenso de la Sexling Picture. Olive muere a los 25 años en la suite del Hotel Ritz de París. La versión oficial habla de un accidente con bicloruro de mercurio, medicamento que ella acusaba para tratar su sífilis, confundido con aspirinas tras noches buscando heroína para él en los antros sórdidos de Montmartre. Agonizó 5 días con la garganta y el estómago corroídos por el veneno, ciega y muda, incapaz de hablar ni de ver, mientras la prensa estadounidense destapaba sin piedad drogas, orgías desenfrenadas y ríos de champán. Mary Pickford lo negó todo desde Pickford, calificándolo de difamaciones enfermizas, pero Olive ya se había convertido en la primera gran víctima simbólica del sistema, un aviso sangriento que Hollywood prefirió ignorar deliberadamente. Ese mismo aviso se transforma en histeria pública un año después con Roscoe Fatty Arbuckle. Anger adopta un tono documental para recrear la escena con precisión inquietante. El 5 de septiembre de 1921, en la sobremesa del Día del Trabajo, la fiesta se hallaba en su apogeo. Aquello era territorio libre de Fatty, con gentes entrando y saliendo, el grupo excediendo ya el número de 50 invitados, y el anfitrión ebrio y risueño. Virginia y el resto de sus compañeras tomaban Orange Blossoms aderezados con ginebra. Virginia Rape muere tras esa fiesta ilegal en plena ley seca, rodeada de alcohol, parejas improvisadas y puertas cerradas. El reverso exacto del cine familiar que Arbuckle representaba. Después de que Arbuckle, en un arrebato de furia alcohólica y frustración sexual, le introdujera violentamente una botella de champán por la vagina, rompiéndole los tejidos internos, desgarrando su útero y causando una hemorragia masiva, seguida de una peritonitis aguda que la llevó a la muerte entre atroces dolores abdominales, gritos ahogados y una agonía prolongada en el hospital. Aunque absuelto tras 3 juicios extenuantes, la absolución legal no pudo reparar la condena moral que destruyó su carrera como actor mejor pagado de Hollywood. A partir de entonces, la industria quedó marcada como espacio de excesos incontrolables, observada con lupa implacable por puritanos, iglesias y ligas de decencia que no perdonan ni un desliz. Como Hollywood aún intentaba recomponer su imagen, llega el tercer golpe, el asesinato de William Desmond Taylor. Anger introduce el episodio con frialdad clínica. En la noche del 1 de febrero de 1922, alguien asesinaba a William Desmond Taylor en el estudio de su bungalow de Alvarado Street, una calle del tranquilo distrito de Westlake, en Los Ángeles.
Taylor era el jefe supremo de la Famous Players Lasky, una compañía subsidiaria de la Paramount. El caso destapa una red sórdida de actrices jóvenes, amantes despechadas, drogas, cartas comprometedoras y silencios comprados por dinero. Para Anger, no importa tanto quién apretó el gatillo como lo que emergió del cadáver, la enmarañada madeja de poder, sexo y dependencia química tejida en la cúspide de la industria. Los tres casos, Thomas, Arbuckle y Taylor, forman una tríada fundacional que demuestra cómo Hollywood nació escindido. Ídolos públicos con vidas privadas devastadas, moral oficial frente a prácticas ocultas, sueños manufacturados sobre mentiras estructurales. El pánico moral estalla con iglesias y ligas de mujeres denunciando el nido de vicio, pero miles de chicas siguen llegando cada año al espejismo del cine. Ese mismo 1920, Bobby Harron, joven actor de intolerancia, se dispara tras ser descartado por Griffith, sellando el fin de la era ingenua del cine mudo. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. En los años 20 y primeros 30, periodo precódigo anterior a 1934, Hollywood explota una libertad moral absoluta que Anger presenta como cámara de abusos, adicciones y encubrimientos, lejos del glamour mitificado. El caso Olive Thomas proyecta su sombra siniestra. Como señala el autor, comenzaron a circular rumores acerca de los motivos que podrían haber empujado a Olive hacia los mundos subterráneos parisinos. La muchacha trataba de conseguir una generosa cantidad de heroína con destino a Jack, su esposo, un adicto sin redención. No habiéndolo logrado, se suicidó. Su tragedia revela un sistema donde la heroína circula como moneda corriente. Así emerge Wallace Reid, estrella carismática de Paramount, adicto a morfina tras un accidente en 1919 que los estudios convierten en heroína. Deteriorado en 1922, muere en 1923 a los 31 años, con la causa real oculta tras neumonía. Anger enumera los pecados como letanía maldita. Charles Chaplin y su cuestionable amor por las jovencitas, la muerte no resuelta de Thelma Hot Todd, las películas porno rodadas por Joan Crawford, las relaciones homosexuales de Cary Grant y un largo listado de actrices de segunda fila que acabaron muertas o en el manicomio. Chaplin, rey de las ninfas, se casa con adolescentes como Mildred Harris, 16 años, 1918, y Lita Grey, 16 años, 1924, prometiéndoles carreras falsas en los estudios, mientras los rumores hablan de fiestas con menores y abortos. Clara Bow, It Girl, de 1927, cae en 1931 por un juicio que destapa orgías, alcohol y lesbianismo. Su carrera se colapsa en el manicomio, mientras sus amantes masculinos salen indemnes. Rodolfo Valentino, Latin Lover ambiguo de El Caid, muere a los 31 años en 1926 por peritonitis. Su bisexualidad escandaliza a los puritanos, que lo ridiculizan como Pink Power Puff, provocando la histeria colectiva con la dama de negro en su tumba. Mae West desafía desde 1932 con doble sentido en Lady Lu, pero el código Hays la castiga con guiones mutilados y prisión por obscenidad. Joan Crawford entierra sus stack films porno neoyorquinos
con dinero de la MGM, ascendiendo vía casting couch bajo el lema "Creo en el dólar". La presión puritana crece, como él mismo lo formulan con tono apocalíptico. Los predicadores de toda Norteamérica maldecían a la colonia fílmica y sus derivados. Hollywood, California, se convertiría en sinónimo de pecado. Los bienhechores de profesión marcarían con fuego la nueva Babilonia, cuya maléfica influencia rivalizaría con la legendaria depravación de la antigua. El código Hays nace como cosmética hipócrita. Limpia la pantalla pero deja intactos los despachos y las fiestas privadas. Hollywood sobrevive sacrificando víctimas que borra de la memoria oficial. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. En los años 40 y 50, Hollywood aparenta madurez moral reforzada por la guerra y propaganda patriótica, pero Kenneth Anger desmonta esa ilusión con precisión quirúrgica, revelando un paisaje cruel donde puritanismo, culpa y sensacionalismo devoran a las estrellas sin piedad. El autor introduce una escena burocrática reveladora que desnuda el subsuelo industrial. Como relata con frialdad venenosa: en 1951, la policía efectuó una redada en una casa de placer de superlujo, enclavada en las colinas que dominan Sunset Strip, deteniendo a Madame Billie Bennett e interviniendo el libro de clientes. Este archivo se haría famoso, pues su contenido era el no va más en cuanto a celebridades de Hollywood. Ese libro de clientes se convierte en un grimorio moderno, en una red de hipocresía y gustos inconfesables que Anger presenta como radiografía de la doble moral. Carol Landis, pin-up de hace 1.000.000 de años, vive romances fallidos y profunda infelicidad. Su affair con el casado Rex Harrison termina el 4 de julio de 1948 con su cuarto intento de suicidio por sobredosis de Seconal. Harrison continúa su carrera sin consecuencias mientras ella queda reducida a una nota necrológica. Anger subraya con crudeza matemática esa simetría mortal del amor desigual. Robert Mitchum representa el reverso masculino. Arrestado el 31 de agosto de 1948 por marihuana, cumple 60 días de cárcel, pero Howard Hawks compra su contrato y lo relanza como símbolo de masculinidad rebelde. Mientras Landis muere entre pastillas, Mitchum sale fortalecido por la hierba, exponiendo el doble estándar de género sin ambigüedades. Ingrid Bergman encarna el sacrificio puritano. Tras enamorarse de Roberto Rossellini durante Stromboli, Tierra de Dios, 1949, y dar a luz fuera del matrimonio en 1950, un senador la denuncia como influencia para el mal. La iglesia la condena y Hollywood la exilia hasta 1956. La santa de las campanas de Santa María, castigada por seguir su deseo, sin drogas ni crimen, solo transgresión moral. Confidential irrumpe en 1942 como arma letal contra el silencio de los estudios, con el lema "Diga los hechos y nombre nombres". Expone secretos sexuales mediante detectives privados y chantajes, vendiendo 4 millones de ejemplares hasta la farsa del proceso de las 100 estrellas en 1957 con multas simbólicas. Los secretos abandonan los estudios para venderse en kioscos. Los años 40 y 50 no purifican Hollywood, lo exponen brutalmente. Suicidios silenciados y guerras morales selectivas reemplazan los viejos escándalos, mientras la Babilonia moderna comercializa sus miserias.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Contemplemos ahora el arte oscuro de Kenneth Anger. Su prosa no es mera narración, es un grimorio cinematográfico, un conjuro escrito con tinta de celuloide quemado. Cada capítulo de Hollywood Babilonia se despliega como un ritual pagano disfrazado de crónica mundana. La ironía actúa de incienso, el sensacionalismo de sangre sacrificial y la erudición oculta de veneno lento. Su estilo literario es sincopado, casi como el montaje de un film mudo acelerado. Frases cortas que golpean como latigazos, enumeraciones que acumulan pecados como ofrendas a un altar profano y una voz narradora que finge candor mientras afila el cuchillo. Nunca explica, insinúa, susurra, deja que el lector complete el sacrilegio con su propia imaginación. Simbólicamente, Anger transforma Hollywood en la nueva Babilonia desde la primera página. Elefantes de yeso, cortesanos de celuloide, festines que terminan en ceniza. Cada escándalo es un sacrificio humano ofrecido a la gran bestia del espectáculo. Cada estrella caída, un ángel derribado que aún brilla en la agonía. Y siempre en el fondo la risa cruel del oficiante. Anger no juzga, no consuela. Simplemente oficia la misa negra del sueño americano, revelando que detrás del glamour solo hay un espejo roto donde se reflejan eternamente la ambición, la lujuria y la muerte. Así escribe el brujo del celuloide, con elegancia asesina, con devoción blasfema, con la certeza arcana de quien ya ha visto cómo termina el festín. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. De esta forma, extranjero, hemos recorrido juntos el polvo de yeso de Sunset Boulevard hasta las sombras profundas del bosque de Nemi, atravesando excesos y verdades que resisten bajo la máscara del glamour. Hemos escuchado la voz mordaz y arcana de Kenneth Anger y hemos sentido el ardor de ese Bathtub Gin que sabe a prohibición y a sueños envenenados. Mientras apuras la última copa de este cóctel prohibido, recuerda que cada estrella que brilla en la pantalla esconde un abismo y que la fama, como los elefantes blancos, se desmorona bajo su propio peso. Que el humo de los reflectores te acompañe, que el murmullo del lago te recuerde que la ilusión es frágil pero indestructible en su caída y que el aroma de ginebra clandestina te traiga la certeza de que siempre habrá guardianes dispuestos a revelar los secretos del celuloide. Lleva contigo la enseñanza de Anger. Hollywood no es un sueño dorado, es una Babilonia condenada desde su nacimiento. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.